Entonces, continuamos. Primero queríamos ahondar, especificar un poco acerca del protocolo para clarificar el panorama del por qué surgen entonces estas capacitaciones. Nos vamos ahora con el doctor Augusto Hernández. Él va a tener a cargo el componente normativo del proyecto, del protocolo. Así que al doctor Augusto Hernández Meriño le doy una cordial bienvenida a esta capacitación. Es licenciado en Ciencias de la Educación, especialización en lenguas modernas, española y francés, con maestría en educación, con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje, estudio de pensamiento crítico a partir de proyecto de aula, profesor, tutor del Ministerio de Educación Nacional, PTAFI, asesor pedagógico del proyecto Vida Nueva, Generaciones Saludables para Colombia. Doctor Augusto, bienvenido. Ok, buenas tardes para todos. Pues me corresponde en esta oportunidad, aquí ya hablarles sobre el marco legal y curricular del programa. Primero que todo agradecerle a la organización, a la parte directiva de este programa, haberme tenido en cuenta para participar. Yo soy docente, ahorita mismo tutor del programa, como bien decía. Y hace 12, 13 años vengo trabajando con diferentes escuelas públicas de acá de la costa Caribe y, y siempre estamos como que realizando un trabajo particular en el sentido de desarrollar habilidades de todo tipo en los chicos, dirigiendo a los maestros en la parte curricular de las escuelas. Entonces, como este programa tiene un componente educativo fuerte y que tiene una transversalidad y una integración con el sector de salud, pues aquí estamos para desarrollar este trabajo maravilloso. El título del trabajo que voy a presentarles ahora, bueno, no trabajo, sino de el marco legal y curricular bajo el cual se fundamenta este programa, se va a exponer de manera breve. Pues tengamos en cuenta que pues la normatividad de un país en lo que tiene que ver con, por ejemplo, aspectos de la salud y de la educación es bastante fuerte, muy extensa. Entonces hemos realizado una breve reseña de las normas y de algunos elementos curriculares que serán más adelante, serán profundizados en las diferentes formaciones. El desarrollo motor, hábitos alimentarios y manejo socioemocional como es articulador de formación integral. O sea, este programa se fundamenta en tres componentes básicos que son la parte física, la parte socioemocional y la parte de nutrición, visto siempre desde un enfoque eh, transversal e integral. Esto se menciona y se insiste porque cuando las diferentes instituciones educativas estén ya en el aula desarrollando los diferentes proyectos, deben tener presente este enfoque. Deben realizarse de manera integral los trabajos. Los profesores, los directivos docentes y los profesionales de la salud en cada ente territorial, tenerlo presente también a la hora de desarrollar las actividades con los profesores en las aulas. Bien, el objetivo general, comprender marcos legales, como bien les decía, un marco legal breve y algunos elementos pedagógicos que tienen que ver con lo que los maestros manejamos en el aula de clases. El sistema educativo del país está regulado grandemente por el Ministerio de Educación Nacional y los maestros en las diferentes áreas del currículo desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje con base en lineamientos curriculares y a su vez en estándares y de derechos básicos de aprendizaje sumado a la metodología aplicada. Entonces,
Esto está fundamentado también en unas leyes que vamos a conocer aquí inmediatamente. La ley que fundamenta el marco educativo del país es la Ley 115 de 1994 y todos sus decretos reglamentarios, y de ahí surgen pues los famosos estándares básicos de competencia, los DBA, y todos los eh, instrumentos pedagógicos con los cuales los maestros trabajamos en el aula de clases. Por ejemplo, este que están observando acá ahorita, que habla de estilos de vida saludable, es el módulo conceptual que surgió en el gobierno anterior, pero que estaba ya trabajando esta parte de la salud en unión con la educación para desarrollar hábitos de vida saludable en los estudiantes. Esto lo podemos encontrar en internet, y a mí se me ocurre que más adelante podemos construir un drive y guardar ahí todos estos documentos que bien pueden ustedes leerlos, interpretarlos y que les sirva de guía a todos los que van a estar en el programa. Objetivos específicos: identificar y analizar las disposiciones legales del Ministerio de Educación y MinSalud, como la Ley 115 y el Decreto 1075 del 2015, que tienen que ver con los componentes de actividad física, nutrición sana y manejo socioemocional. Más adelante, diseñar estrategias pedagógicas basadas en los derechos básicos de aprendizaje y las orientaciones del MEN, por ejemplo, la cartilla 15, que podemos adaptarlo a contextos lúdicos y por proyectos. Y elaborar planes de implementación y evaluación observables, por ejemplo, portafolios, rúbricas, y cualquier clase de instrumentos, que también va a haber una formación sobre esto, para realizar el seguimiento y guardar evidencias, analizarlas y a partir de ahí redireccionar el programa cada vez que se pueda. La importancia del programa: fomenta estilos de vida saludables en contextos escolares colombianos, previniendo obesidad y malnutrición y promocionando las competencias ciudadanas. Entonces tenemos que tenerlo bien presente, cuál es la importancia del programa, porque todo lo que hagamos desde el punto de vista de la salud y la educación, desde el enfoque de cada una de las profesiones, de las profesiones que desarrollan cada uno de los profesionales de acá, que están en el programa, esto lo debemos tener presente. Fundamentalmente, fomentar estilos de vida saludables. ¿Cómo? De diferentes maneras. El marco legal general. El primer marco legal general lo basamos en la Constitución Política de Colombia, que es nuestra Carta Magna, y sobre ella recae todo lo que podamos hacer como sociedad en este país. Como un Estado social de derecho, pues nos regimos por medio de ella, y ahí podemos encontrar que en el artículo 44, por ejemplo, nos hablan de que los niños y niñas de este país tienen derecho a una vida, a una integridad física y a una salud, a una correcta alimentación, a educación, recreación y libre expresión. Entonces, vemos cómo desde el inicio, pues como sociedad, como país democrático que somos, como sociedad, estamos estableciendo que nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas y jóvenes estar enmarcados, o tienen como derecho público fundamental, vida, integridad física y salud. Entonces, a partir de ahí podemos decir, bueno, listo, este programa está encaminado a trabajar en este aspecto del artículo 44. El 49, que establece que la educación es un derecho fundamental de la persona y servicio público en función social. Y uno de los elementos importantísimos, por medio del cual podemos desarrollar hábitos de vida saludable, es desarrollar una educación pertinente en el aula de clases. Tenemos el artículo 67, la educación como un derecho de servicio; el 68, donde se establecen las bases de la educación en Colombia; el 79, que garantiza constitucionalmente el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado. Importantísimo, porque un hábito de vida saludable no solamente recae en el aspecto físico y de nutrición, sino también en la parte socioemocional, muy trabajada hoy en día en las escuelas. Entonces, esto de medio ambiente equilibrado
debe desarrollarse también de manera pertinente. El artículo 95, que establece que el servicio de derechos implica responsabilidad, perdón, aquí me salí, perdón, acá me salí del, del, de la presentación, un momentico, listo. Establece que el servicio de derechos implica responsabilidad y define los deberes fundamentales de la persona del ciudadano. Esto desde el punto de vista de la constitución política. Bien, entramos a la Ley 115 o Ley General de Educación de 1994. Aquí se establece toda la base normativa bajo el cual se regula el sistema educativo del país, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, cuando las universidades también tienen otras normas, pero digamos que en líneas generales el sistema educativo del país se rige por esta ley. En esta ley aparece el artículo primero que dice que o define la educación como ese proceso de formación permanente, personal, cultural y social fundamentado en una concepción integral de la persona humana. Entonces, fíjense ustedes, ahorita en la presentación del programa reiteraban el término integral. Eso está definido en la Ley General de Educación. Todos los maestros, todo el sistema educativo del país debe desarrollar una formación integral en los estudiantes. Y qué más que desarrollemos una integralidad desde el punto de vista del desarrollo de hábitos de vida saludable. En cuanto a los fines de la educación, por ejemplo, el artículo 5 habla de manera literal. Esto lo tomo de manera literal de la ley. Dice, fin de la educación, respeto a la vida y el fomento de hábitos de vida saludable. Entonces, pues estamos amarrados directamente a un fin de la educación del sistema educativo del país, valga la redundancia, que es fomentar hábitos de vida saludable. Y en el artículo 21, literal, que habla de que la educación básica primaria se busca el conocimiento y ejercitación del propio cuerpo mediante la educación física, recreación y deporte, promoviendo la higiene y la salud. Otro artículo que también literalmente nos está mencionando elementos propios que atañen directamente al programa Hábitos de Vida Saludable. En cuanto a las áreas obligatorias de salud mental, por ejemplo, perdón, aquí, sí, el artículo 23 nos habla de las áreas fundamentales e incluye, perdón, la educación física, recreación y deporte vital para el desarrollo psicomotriz y la salud física. Artículo 25 trata sobre la formación ética y moral, que tiene que ver directamente con el trabajo o el desarrollo de una salud mental que sea conveniente para los estudiantes desde el primer nivel, que es el preescolar. Acá en esto de la educación física, recreación, deportes, vamos a encontrarnos con situaciones de pronto un poco complejas en el sentido de que, por ejemplo, el nivel de básica primaria de las instituciones públicas del país no tienen de pronto a veces profesores de educación física. Sí podrían tener en el currículo el área asignada, pero a veces carecen de maestros. Entonces, este programa podría en cierta medida ocupar ese espacio y desarrollar ese trabajo de educación física que constitucionalmente está establecido en la ley general. En cuanto a los niveles específicos, por ejemplo, el artículo 15 nos habla de que el preescolar debe desarrollar integralmente el aspecto biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual, que quizás es el nivel de educación de la educación que más trabaja de manera integral estos aspectos. Cuando estemos más adelante en las formaciones, nos vamos a dar cuenta que en el nivel de preescolar podemos encontrar y facilitar un trabajo mucho más pertinente porque ellos, los profesores, el lineamiento curricular del preescolar es fundamentalmente integral y transversal. De pronto en la básica primaria hay instituciones educativas que marcan un currículo por áreas. A veces se logra
trabajar de manera integral las áreas, pero es un trabajo más que todo por áreas del conocimiento, áreas básicas y fundamentales. Mientras que el preescolar sí lo define desde la ley el trabajo integral. Entre los objetivos de este mismo nivel dice incluye específicamente el crecimiento armónico y equilibrado del niño, que es lo que busca el programa, de tal manera que se facilite motricidad, aprestamiento y motivación, en este caso para la lectoescritura y solución de problemas, que impliquen relaciones y operaciones matemáticas, ya un poquito más puntual frente a lo que ellos desarrollan en el aula. Tenemos la ley 2511 que habla de los lineamientos para la creación e implementación de la política pública de educación para la salud y la vida, EPSB, y con otras disposiciones. Esta es la ley que habla directamente de esa política entre salud, vida y educación. Entonces, en el artículo 7 nos dicen las instituciones educativas dentro del marco de su autonomía ajustarán sus proyectos educativos institucionales con el ánimo de incluir la política pública de educación para la salud y la vida. Entonces, esta ley, fíjense ustedes cómo directamente también y literalmente está diciéndole al sistema educativo, a ver, instituciones educativas, debemos desarrollar una política de salud acá. Debemos desarrollar formación integral en salud en los estudiantes desde el nivel de preescolar. El objetivo de esta ley es promover hábitos saludables, mírenlo cómo lo dice de manera directa también, promover hábitos saludables y prevenir enfermedades. Se trabaja fuertemente la prevención. Prevención de enfermedades en niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados, integrando la salud mental, la nutrición y la educación sexual en el ámbito escolar. Educación sexual porque sabemos que a nivel institucional las escuelas deben desarrollar el proyecto obligatorio de educación sexual. Pero vemos cómo también está amarrado al programa de manera directa. O al contrario, perdón. El programa está amarrado directamente a esta ley 2511. Desde el punto de vista de lo socioemocional, la ley 2383 del 2024 promueve de manera transversal una educación socioemocional en niños, niñas y adolescentes en centros e instituciones educativas de niveles preescolar, primaria, básica y media del país, dentro de un marco nuevamente mencionado, desarrollo integral. Aquí se mencionan el alcance, los objetivos. Me quedo con el objetivo que es desarrollar habilidades para que niños y niñas y adolescentes aprendan a identificar, expresar y gestionar sus emociones, fomentando la empatía, el autocuidado y la convivencia específica. Entonces, hemos visto desde la ley, desde la Constitución política hasta esta ley que tiene que ver con la educación socioemocional, un marco legal general en el cual va a estar enmarcado el programa en el cual estamos desarrollando. Cada vez que se desarrollen formaciones, ya de manera particular, cada componente deberá mencionar aquellas leyes y decretos reglamentarios o resoluciones que especifiquen algunos elementos ya particulares de esa ley. Entonces, por eso es que he mencionado ahorita que esto es algo muy general, pero que en las otras formaciones ya se irán tocando de manera particular dependiendo del componente que se está trabajando. Y puntualmente, desde cada componente, también encontramos una serie de normatividades y lineamientos curriculares que deben trabajarse en las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, en el componente de actividad física, el documento número 15, este creo que ha sido modificado, lo encontré en otro formato, pero decidí colocar la fotico esta de cuando él salió por primera vez. Cuando estaba otro gobierno, el de la Revolución Educativa. Miren ustedes que el documento 15 nos está hablando de orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deporte. Esta cartilla 15, desde principio del siglo, o sea, entre el 2003, 2004 en adelante,
promueve de manera transversal la educación, la actividad física de estudiantes en los centros e instituciones educativas de nivel preescolar, primaria, básica y media del país. Y nuevamente nos dicen dentro de un marco de desarrollo integral. Por el otro lado, el decreto 1075 nos habla de las cantidades de horas semanales que se deben trabajar actividad física en el horario escolar. También nos hablan los DBA de las diferentes áreas sobre el desarrollo de juegos activos en educación física para el desarrollo físico y moral. Esto lo menciona el artículo 67 de la ley 115 o general de educación. Entonces, el componente de actividad física también está fundamentado en leyes y en lineamientos curriculares que, que están, por ejemplo, presentes en estas acá. Este que dice acá, el juego en la educación inicial, forma parte de las 4 actividades rectoras del nivel preescolar. El nivel preescolar maneja 4 actividades que son juego, arte, exploración del medio y la literatura. Eso debe trabajarse transversalmente en los 3 años que dura el preescolar en el sistema educativo colombiano. Uno de esos ejes son el juego. El juego lo podemos tomar como la iniciación de la actividad física en el aula a partir de nivel prejardín. Entonces, fíjense ustedes cómo este lineamiento curricular basado en la Ley General de Educación nos está diciendo que el niño, desde que inicia su sistema educativo, debe estar trabajando actividad física, obviamente direccionada desde un enfoque pedagógico y teniendo en cuenta elementos de salud. El área como tal tiene los famosos lineamientos curriculares. Todas las áreas del conocimiento que trabajamos en las instituciones educativas tienen lineamientos curriculares. El lineamiento curricular es lo que yo siempre le llamo la constitución curricular de las áreas. Yo hago como una comparación ahí entre constitución política de un país y los elementos que fundamentan el trabajo pedagógico en las diferentes áreas. Nosotros le llamamos lineamientos curriculares, particularmente de cada área. Aquí tienen los de educación física, recreación y deporte. Como es, estos elementos hay que tenerlos presentes cada vez que vayamos a trabajar la actividad física en el programa. Desde el punto de vista de la nutrición sana, también hoy en día hay cualquier cantidad de material y de fundamentación normativa. Por ejemplo, tenemos el PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar, ampliamente difundido en este país desde el punto de vista de los diferentes ministerios que lo manejan, desde lo financiero, desde lo de la salud y de la educación que le atañe a las escuelas. Las guías GABA, que esto más adelante también van a profundizar en la parte de nutrición, que son unas guías que tratan sobre educación alimentaria nutricional en entornos escolares para hábitos perceptivos. Aquí tenemos una fotico de esas guías alimentarias para Colombia. Son diferentes y las podemos encontrar en la página web del Ministerio de Educación. Y también tenemos como elemento normativo los lineamientos curriculares de ciencias naturales y los estándares básicos de competencia y los DBA. Esta foto que aparece acá, ustedes no pueden ver porque es bastante pequeña la letra, pero yo les voy a leer. Esto que estoy señalando aquí es uno de los aprendizajes que evalúa la prueba ICFES en ciencias naturales. Y uno de ellos dice, el que está al final dice, valora y comprende la necesidad de seguir hábitos para mantener la salud y el entorno. Entonces fíjense ustedes que aparece el término hábitos, ¿verdad? Puntual frente a lo que va a desarrollar este programa. Nada de lo que, perdón, no nada, sino todo lo que el programa va a desarrollar siempre va a estar amarrado a lo normativo y a lo curricular. Desde el punto de vista del componente de manejo socioemocional, fuertemente trabajado hoy en día en las instituciones educativas del país, tenemos la ley 2491 que tiene que ver con la incorporación del componente socioemocional a los PEI, que son los
es el documento insignia macro que toda institución educativa del país debe trabajar, o sea, debe desarrollar. Entonces, esta ley le está diciendo a la institución educativa, a ver, en el PEI usted debe incorporar el componente socioemocional de manera integral en el currículo escolar. Los DBA y los enfoques del MEN transversal en preescolar, la ley, el artículo 15 de la ley 115 lo dice, y que promueve el autocuidado y las relaciones saludables. Fíjense ustedes que desde la ley 115, publicada en 1994, ya nos estaban hablando de eso, de establecer o de promover autocuidado y relaciones saludables en el aula. Entonces, no es algo nuevo. Estrategias que ha trabajado el Ministerio, por ejemplo, los programas de mindfulness y acompañamiento vinculados a salud mental, donde se establece en la ley 2383 del 2024. Esta ley dice, promueve la educación socioemocional de los estudiantes en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media. Estos programas mindfulness en educación forman parte de un marco legal nacional a partir del 2025 y plena vigencia en este año. La salud mental y la gestión emocional se han vuelto obligatorias en el currículo escolar. Y la Cátedra de Educación Emocional, que es la recientemente aprobada por el Congreso, la Ley 2503 de 2025. Es una asignatura obligatoria desde preescolar hasta grado 11. Asignatura que se me ocurre que debe trabajarse de manera transversal, porque este es un tema que atañe no a una área específica, sino a la esencia del ser humano. Y por último, ya para cerrar, algunas estrategias pedagógicas que van a ser profundizadas más adelante en lo que tiene que ver con el proyecto de aula. Por ejemplo, desarrollar juegos integradores por proyectos de aula integrados, desarrollar talleres con padre y familia. Aquí la familia es muy importante porque sabemos que lo que los estudiantes llevan al aula de clases es lo que ellos, cultural y socialmente, es lo que ellos viven en el hogar, en el entorno del hogar, que es susceptible de ser potenciado o transformado o resignificado de acuerdo a los diagnósticos que hagamos. Por ejemplo, el tamizaje o las encuestas que se van a realizar. Entonces, todo esto que ellos, lo que uno identifica en una comunidad educativa, que es, como le digo, susceptible de ser potenciado o resignificado, puede desarrollarse en unión o debe desarrollarse en unión con los padres de familia. Desde el punto de vista de la socioemocionalidad, círculos de diálogo emocional, establecido en la ley 2491, el trabajo de enfoque por proyectos integrados, alineados con los DBA, y desarrollar evaluaciones a partir de evaluación formativa, que también será potenciado el concepto más adelante en las otras formaciones. Sí. Entonces, brevemente, hay alguien por ahí que está hablando, tiene el micrófono abierto. Entonces, brevemente hemos mostrado ese marco normativo y legal que, reitero, va a ser ya de manera más específica dentro de las diferentes formaciones utilizado para establecer esa relación directa entre lo que se realiza en el programa y lo que normativamente está establecido en el país normativamente. Muchas gracias. Si hay preguntas, más adelante, ahora viene la parte socioemocional. Creo que me fue bien con el tiempo. Doctor Augusto, muchas gracias por su explicación acerca pues de todo el marco normativo, educativo e institucional. Vamos a tomarnos unos minutos antes de que nuestro ponente, el doctor Yacet Martínez, aborde todo el tema socioemocional, que es el módulo número 1, fundamentación socioemocional, es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pues yo quisiera que de pronto, si alguna persona tiene alguna duda, pregunta, inquietud acerca de los dos ponentes que pasaron anteriormente, que fue el doctor Carlos, haciéndonos pues desde una manera muy general la explicación acerca
de la normativa, del protocolo, y ahora el doctor Augusto acerca de la normatividad institucional y educativa, pues sería un buen momento y espacio para clarificar esas dudas e inquietudes antes de que el doctor Martínez aborde todo el componente socioemocional. Entonces pueden escribirla en el chat o pueden habilitar el micrófono para clarificar esas dudas e inquietudes. También recordarles que en el chat está el link de asistencia. Es importante que puedan llenarlo. A ver, no questions. Yo estoy acostumbrado a estos trabajos virtuales y normalmente cuando estamos en estas reuniones virtuales, yo hago como que si hay alguien por aquí, si nos escucharon. Entonces pregunto si hay alguien, alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte que tengan frente a este trabajo que ya se inició, pues los escuchamos. Bueno, parece que nadie quiere hablar. Ah, está Elvira Benavides. A ver, Elvira. Doctora Elvira tiene la palabra. Adelante. Buenas tardes, sí, bastante provechoso este contenido porque ahí nos reafirma que en cuanto a la normatividad, ahí está fundamentado cómo debemos estimular y promover los estilos de vida saludables. Estuvo muy buena la explicación y bueno, esto también nos da bastante motivación para trabajar en pro de la infancia. Sí, así es. Creo que las diferentes actividades o proyectos o programas que lleguen a las instituciones educativas siempre deben estar amarradas a lo normativo, pues es digamos, lo coherente. Más allá del elemento, ¿cómo decirlo? El elemento obligado, yo pienso que siempre debemos tener presente qué es lo que persigue el país como sociedad. Entonces, las normas nos lo dicen. Y si nosotros queremos desarrollar hábitos de vida saludables, siempre debemos remitirnos a qué es lo que quiere el país, qué es lo que busca, por lo menos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud frente a todos estos aspectos que están directamente relacionados con los procesos formativos de los estudiantes, desde el nivel de preescolar hasta el nivel de la educación media. Entonces es importante reconocer, eh, interpretar y aplicar la normativa de manera conveniente en los programas o en los proyectos que ejecutemos en el aula de clases. Así es, doctor Augusto. Muchas gracias por su intervención. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta e inquietud referente a este tema? O si no, para dar paso a nuestro ponente, el doctor Yacet.